Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ya. Sí, hojita de esta. Buenas noches, profesor. Hola profesor, buenas noches. Buenas noches, alumnos. Muy bien, se van incorporando a la clase la mayoría. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Compañeros. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches. Profesor, compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. A ver, van incorporándose a la clase. Ya vamos 25 participantes. Vamos a estar Buenas noches, esperando. profesor. Buenas noches. Van 26 alumnos. ¿Qué ha pasado? Hoy día sean el tráfico o fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas noches, buenas noches. A ver, hay que esperar, ya no estamos ni la mitad del salón. Profesor, pregunta, disculpe. Sí, te escucho. Profesor, todavía no bajó lo de ayer, ¿verdad? No pude subir el archivo, está un poquito pesado, no, recién justo ahorita estoy en la computadora y estoy corrigiendo los trabajos que, bueno, me han estado enviando el día de hoy. El día de hoy estoy corrigiendo 8 trabajos, ¿no? Bueno, ya he corregido varios en los días que me han estado enviando y ahora estoy corrigiendo 8 trabajos y estoy cargando, ¿no? El sistema, ¿ya? Ok, Entonces, profesor. justo de eso también vamos a conversar 5 minutos sobre la tarea que se les ha dejado.
Ya creo que estamos, a ver, vamos a revisar el 32 participantes, la mitad del salón. Bien, ¿está Rodolfo en línea? Sí, profesor, acá estoy. Te paso el Ok, anfitrionaje. listo. Ya, perfecto. Ya tienes el tema de poder permitir el ingreso a tus demás compañeros. Profesor, se lo pasaste a Lejos. ¿Ah, sí? Uy, carambas. Marqué, Bueno, ya, Alejo que lo bueno, tiene él, que Alejo. me encargué él hoy. Ya, bueno, presioné mal, creo, el botón. Sí, tienes Ajá. razón. Alejos, ¿no? Alejos, a ver, ¿puedes manejar el sistema? Si no, para que pases a Rodolfo. Profesor, estoy ahorita con mi celular. Mejor que lo haga Rodolfo, si no es mucha molestia. Ya, ya. A ver, en el chat hay una opción, seleccionar a tu compañero y pasarle el tema de ser anfitrión. No sé si puedes. Yo ya no puedo, ya que. Bien, a ver, vamos. Profesor, no le escuché. ¿Cómo me dijo? A ver, Rodolfo, ¿le puedes explicar a tu compañera cómo puede pasarte el tema de hasta donde yo trabajo es en la opción chat, perdón, en la opción de participantes. Exacto, así mismo, en participante, que tilde el nombre y ahí le va a dar las opciones. Pero a un costadito. Ajá, buscas a tu compañero, hay con una flechita, le haces clic y dice hacer anfitrión y le presionas ahí nada más, por favor. Bien, mientras su compañera va pasando el tema del anfitrionaje, ¿no? No, ya no puedo. Tiene que hacerlo. Su apellido de Rodolfo, ¿cuál es, profesor? Yo me olvidé. Gómez. Ahí está activado el audio. Vas a chat, o perdón, a participantes. En participantes buscas a tu compañero, le haces un clic y pasas el tema que dice ahí, hay una opción, dice hacer anfitrión. Bien, mientras su compañera entonces va buscando la opción, yo quiero hablar un poquito sobre el curso del día lunes, ¿no? O sea, en general, no solamente enfocado al curso del día lunes, sino en general sobre los trabajos que se está dejando y los foros. ¿A qué me refiero esto? Que se les ha dejado una tarea bastante sencilla, ¿no? De manera manual para que ustedes puedan dibujar un globo ocular y señalar las partes, ¿no? Que ustedes crean convenientes. Definitivamente, si hablamos de hacer un dibujo ya a nivel superior, ¿no? Debemos hacerlo lo más completo posible. Entonces, he revisado algunos objetos, algunos dibujos donde me han puesto 5 partes, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, el nivel superior, estamos hablando ya en un instituto, no estamos en el colegio o primaria, ¿no? Para dibujar las 2 bolitas y señalar el iris, la pupila y la esclera. Entonces, por favor, en algunos les he escrito un chat personal. Es más, el tema de la ortografía, estoy viendo que varios me han escrito macula, ¿no? Y si hablamos, ¿es mácula o macula? Mácula.
Por lo tanto, lleva tilde Mácula. Con tilde en en la- la A, ¿no? ¿Es cornea o córnea? A ver, ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿Me escuchan? Si lleva tilde, profe. Córnea. Córnea, ¿no? Por favor, miren, ve, hay dos ejemplos así sencillísimos donde yo les estoy, bueno, cada quien va a revisar su propio dibujo y va a ver, uy, caramba, mácula lleva tilde, ¿no? Recuerden que ustedes están copiando, ni siquiera parece que se les está dictando y ustedes están señalando las partes. Es un trabajo bastante sencillo. Otro, he leído también algunos dibujos que me han puesto córnea, con I. No es córnea, es córnea. Ya, por favor. Mire, después, ¿qué más? He visto otros dibujos que me han puesto humor vitrio. No es vitrio con I, es humor vítreo. ¿Se dan cuenta? Mire, imagínense, estamos nosotros estudiando la anatomía y lo más básico es conocer las partes. Y si no podemos escribir los nombres como son, ¿cómo vamos a poder estudiar cada una de estas estructuras? ¿Ya? Entonces, es la primera tarea, nos estamos conociendo, están viendo que yo sí estoy revisando dibujo por dibujo y se les está respondiendo incluso, ¿no? Buen trabajo, buen dibujo, excelente. Y como le digo, estoy revisando el tema de las ortografías. Esto ustedes tienen la opción, si gustan, de volver sobre su gráfico que ya ustedes lo tienen. Yo no les estoy diciendo que hagan otro dibujo. Aumentar las partes, aumentar o corregir en este caso la ortografía, ¿ya? Entonces, y pueden volver a enviarlo. ¿Queda alguna duda, pregunta sobre la tarea sencillísima de anatomía? Creo que no, ¿no? No, profe. Listo. Entonces, por favor, ¿ya? Revisen sus propios dibujos y ustedes mismos comparen si están, cómo están en su ortografía. Nervio óptico también, tilde, mácula. Entonces, no es isclera también, he leído, por favor, isclera, no es isclera, es esclera. O bueno, me han escrito también sin la E ni la I, ¿no? Tipo ya en inglés, esclera, con S. Entonces, por favor, hay que corregir esos pequeños errores. Y lo más importante es que ustedes pues aprendan a poder reconocer las partes, en este caso, de un esquema o de un dibujo que ustedes mismos van a poder realizar. Veo que ya Rodolfo está de anfitrión, ¿correcto? Bien, entonces son 42 participantes, ya creo que estamos más de la mitad y voy a pasar a compartir la pantalla de las diapositivas. Por ahí me preguntaba, ¿no? Yo estoy poniendo unas notas relativamente altas. No soy de los profesores que evalúo con notas bajas. ¿Ya? El que me cumple la tarea ya está con una nota aprobatoria. Ya de cumplir la tarea, ya estamos con una nota aprobatoria. Segundo, este dibujo para mí significa mucho porque si ustedes mismos lo han hecho con sus propias manos y han identificado las partes, les va a servir, es lo más básico que debemos saber. Y tercero, recuerden que este trabajo tiene una fecha de entrega, máximo hasta el día lunes. Solamente, déjenme revisar, tengo hasta el momento, tengo 25 entregas y 6 que están llegando. O sea, tengo 31 alumnos que me han presentado el trabajo. ¿Ya? Queda pendiente 38 tareas. Ya, así es que imaginen. Si es que no me presentan, a ver, hay un audio que se está filtrando, yo mismo me estoy escuchando, pero si es que no me presentan y si en el examen, y ya obviamente un examen parcial es más complicado, se sacan 10 más 0, 0, entre 2, su promedio es 5.
y subir un 0,5 con un examen final parcial 2, tendrían que sacarse 25 y, no, perdón, 20. 20 más 5, 25, entre 2, 12, ¿no? O sea, podría probar sacándose 20 y es imposible que alguien se saque 20, no imposible, pero muy difícil que alguien se saque 20 en un examen de anatomía. Entonces, recuerden, la nota, por favor, este 17 les puede salvar, o este 18 que les puedo poner en un gráfico de un dibujo, de una tarea, les puede salvar el curso, el ciclo. Profesor, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. una pregunta. ¿El lunes hasta qué hora se puede entregar la tarea? Está publicado en Q10, disponible hasta el día 14/9/2020, 19 horas. Todo el programa te avisa, ¿ya? En qué capacidad, identifica, analiza, indicador de logro, participación en clases, pertenece a participación en clases, nombre de la clase, anatomía ocular, disponible desde el 7 de septiembre de 2020, de las de 21:59 minutos hasta fecha plazo límite de entrega el 14/9/2020, 19 horas. Entonces, ya queda en sus manos, como dice, ¿no? El balón está en su cancha. Así es que todo depende de ustedes. No me ha cumplido ni la mitad del salón. Tengo 38 tareas pendientes. Ya nos queda mañana y pasado. Bien, listo, jóvenes. Ya creo que vamos con casi 50 participantes. Voy a compartir en mi pantalla de las diapositivas que hemos estado trabajando. Entonces, ustedes ya saben que en mi caso me gusta hablar mucho de situaciones, ¿no? Diarias que podemos encontrarnos en el consultorio, algunos problemas patológicos, ¿no? Refractivos que podemos tocarnos a diario y básicamente empaparnos de conocimiento de patologías frecuentes que nosotros podemos identificarlas y derivarlas con el profesional que en sí debería tratar este caso, ¿no? El caso patológico que es el oftalmólogo, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado acá, ¿no? Necesitamos lo más sencillo, ya les decía, vamos repasando un poquito que no necesitamos muchos implementos en el caso de hacer un pequeño descarte, básicamente una linterna, un oftalmoscopio, las preguntas que volvemos a repasar, la anamnesis, ¿no? E identificar las diversas patologías que podemos encontrarnos. Ya el terigio, lo hemos tocado creo que incluso 2 veces, ya saben que está causada por la irradiación de la luz ultravioleta, por los factores ambientales, polvo, cualquier sustancia que entra al ojito, la conjuntiva se inflama, primero se forma una pingüécula, que es un ligero acúmulo de grasa, para decirlo así, como un callito que nos puede salir en la conjuntiva, en este caso en la conjuntiva vulvar a nivel de la esclera, y este se va vascularizando. ¿Qué quiere decir esto? Que se va llenando de unos vasitos sanguíneos porque ve que hay grasa y necesita alimentarse, y empieza pues a formar ya las carnosidades o terigio. Ya les expliqué que estos terigios, por ejemplo, son de tratamiento farmacológico o quirúrgico. ¿Cómo se trata un terigio? Quirúrgico. Quirúrgico. Quirúrgico, ¿no? Perfecto. Entonces, en sí, los terigios son de tratamiento básicamente quirúrgicos. Cuando está empezando, existen algunas, les aplican algunos oftalmólogos, ¿no? Un corticoide debajo de la conjuntiva y hace que este se retraiga, ¿no? Que sea un poquito más pequeño. Pero en sí, el tratamiento del terigión, como ya ustedes saben, y repasando un poquito, es básicamente tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, incluso ya les expliqué, un terigión normal, avanzadito, hay que hacer un ligero corte. Acá podemos ver que está limpiando toda esa estructura transparente, que es nuestro primer lente natural, que se llama la Córnea. córnea. Perfecto, ¿no? Vuelvo a repasar, vuelvo a hacer espeso. El profesor pregunta siempre lo mismo. Ya No, todos está bien, saben. profesor, está bien. Que nos pregunte No, para, si nos sale las orejas. para que se quede ya, para que se quede para siempre. Toda la vida ya hasta quemar el último cartucho, como digo. Ya saben, poder dióptrico 43 dioptrías, espesor promedio 540, 530 micras, y lo que nos estamos olvidando
es la curvatura, ¿no? Hemos dicho que la córnea tiene una curvatura, ¿recuerdan o no? Sí. Ya. ¿Y cómo medimos la curvatura de la córnea? Con el Keratometría. O queratometría. La Queratoconio. queratometría, ¿no? La queratometría nos permite medir la córnea y según la curvatura podemos ver si es una córnea plana o es una córnea curva o en cono, ¿no? Y ahí sale, y alguien mencionó el queratocono, ¿no? Pero ¿cuáles son los valores queratométricos, para decirlo así, normales de una córnea? 47. 48. 47. No debe. El tope máximo Curvatura 47. máximo es 47, perfecto. ¿Ya? Máximo debe estar en 47 dioptrías. Y lo más plano, ¿cuánto creen? Ya hemos hablado, lo más curvo puede llegar máximo hasta 47, hemos dicho. Pero también debe haber lo contrario, ¿no? ¿Cuán plana podemos tener una córnea, entre comillas, dentro de un límite normal? 40. Ya, muy bien, 40. ¿Ya? El rango promedio es mayor de 39, o básicamente 40, ¿no? Como alguien dijo, y menor de 47. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es que nuestra córnea está en la curvatura vertical y la horizontal está 43 con 44, estamos en una córnea normal. Si nuestra curvatura, voy a tratar a ver de pintar acá un lápiz. Espero que pueda pintar. Muy bien. Yo tengo una córnea. ¿Se observa el gráfico? Sí, profesor. Sí, profesor. Observa. Sí, profesor. Vamos a suponer que es una córnea, ¿ya? Y esta córnea tiene un eje vertical y tiene un eje horizontal, ¿ya? Voy a mi gráfico de acá para que vean. Profesor, no entiendo. Tiene un eje vertical y tiene un eje horizontal, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Que la córnea... Sí, Entonces, profesor. esta córnea nosotros la evaluamos. Entonces, de repente por ahí alguien, profesor, que me habla de 47, 44, 43, no entiendo. Por medio de un aparato que se llama el queratómetro, nosotros medimos cuán curva es esta córnea. Y, por ejemplo, vamos a ver que el eje vertical, voy a poner un lápiz, y voy a poner que tiene 44, ¿ya? 44 por... ¿A qué eje está esto? ¿Cuál es su eje? 90. 90 grados, ¿no? 90 grados. Estoy escribiendo con mi dedo, así es que por favor, las disculpas del caso, ¿ya? Hay que adaptarnos al celular. Y tengo un eje horizontal, ¿no? Y este eje horizontal vamos a ponerle que tiene 47. ¿Por qué eje está? 180. Por 180 0 grados. o 0 grados. Vamos a grados. poner 0 grados, ¿ya? Entonces, dice, y miren, me estoy adelantando ya a una clase, ¿no? De fisiología. El astigmatismo, todos saben, ya están pensando, ¿qué es el astigmatismo? Ya bien. El astigmatismo es el paciente que genera distorsión de imágenes, que generalmente es de origen corneal, que está dado por la curvatura. Entonces, es la diferencia, ¿no?, que existe entre la curvatura más curva y más plana. Entonces, acá tenemos una curvatura que está a 44.90 en el eje vertical y en el eje horizontal 47.0. ¿Cuál sería más plano, 44 o 47? 44. 44. 44. Es lo más plano. Y lo más curvo es 47. Muy bien. El astigmatismo corneal es la diferencia de estos. Cuando hablamos diferencia es la resta. ¿Cuánto sería? 3. 3. Menos 3, ¿no? Por el eje del más plano. 90. Por 90 grados. 90 grados.
Ujú. Entonces, este paciente, vamos a suponer que no tiene miopía e hipermetropía, solamente presenta un astigmatismo. ¿Y su astigmatismo corneal de cuánto sería? De menos Menos 3 3 por por 90 90 grados. grados. Por 90 grados. 90. Mire, es ahí donde nosotros encontramos el astigmatismo, ¿ya? Ahí encontramos nuestro astigmatismo. Entonces, ¿queda claro? ¿Alguna duda? Vamos a hacer un ejercicio más para que quede claro esto la cosa, ¿ya? Claro, Entonces, profe. volvemos otra vez. Voy a Ya. tratar de poner una pantalla blanca. A ver. Borrar todo, vamos para acá. Ya. Entonces, otra vez, tengo una córnea y vamos a suponer que tiene un eje vertical y un eje horizontal. Dijimos que los valores de córneas normales deben estar entre 40 y 47, ¿no? Vamos a inventarnos un eje vertical de, a ver, un número, díganme. 42. Ya, 42, pero vamos a hacer 42.25, ¿ya? ¿Por qué eje sería ese? 90. 90. 90, ¿no? Este es el vertical. ¿Y el otro? 180. Ya, sí, pero ¿qué poder le damos? 35. Ya, 35. 45. 45.75, ¿ya? En este caso sería ¿por cuánto? Por 180. 180. 180 o 0 grados, ¿ya? ¿Cuál sería su astigmatismo corneal de este paciente? ¿Cuánto de astigmatismo tendría? 3. A ver, ¿seguros? Menos 2. 3.50, 90 grados. Ujú. ¿Qué dice? Es la diferencia, ¿no? 42.25, 43.25, 44.25, 40, a ver, 42, 43, 44, 45, ¿no? ¿Cuánto de astigmatismo tiene? ¿Seguros? A ver, Menos resten. 3. Menos 350 por 90 grados. Menos 3.50, ¿no? 3.55. A ver, 42.25, 43.25, 3.55. Estoy restando, por favor. A ver, los audios, por favor. 3.50, ¿correcto? Sí. Por el, Redondea, profe. Por 90 grados. por el eje de 90 grados. ¿Ya? Acá se suma, mira, 42.25, 43.25, 44.25, 45.25, tenemos 3 a 0.75, 50. O sea, ¿cuánto de astigmatismo corneal tiene? 350 por 90 grados. 50 por 90. O sea, ¿qué es lo que hace el queratómetro? Hallar estas curvaturas. Estas curvaturas están 42.25, 45.75, están dentro de los límites normales de curvatura de la córnea, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí, ¿no? profe. Porque Sí. no es muy curva, no pasa de 47 y tampoco está muy plana, no baja menos de 40. 40. Vamos a hacer otro ejemplo. Igualito, tengo una córnea, ¿ya? Pero esta córnea sí está media. Entonces vamos a suponer que Profesor, disculpe, una pregunta antes que avance. te escucho. Profesor, sí le he entendido todo de lo vertical, horizontal y de cuánto es de 40 a 47, pero lo que no entiendo es por qué por 90 grados y por 180 grados. La córnea tiene 360 grados, ¿ya? Ejes. O sea, para que sea práctico y fácil, solamente estamos trabajando 2 ejes. ¿Ya? O sea, tiene 360 grados. O sea, nuestra córnea, yo puedo agarrar un eje que esté así. Y así. Y acá puede estar, vamos a suponer, a 65 grados. ¿Y el contraeje cuánto sería? Más 90. 155. 155. 55. ¿Ya? O sea, el tema de que yo les agarro, para que no se me confunda, yo sé que si ahorita les pongo los contraejes, todo peor se van a confundir. Estamos trabajando para hallar un astigmatismo corneal de lo más fácil, ¿no? De un eje vertical y un eje horizontal. Tenemos 360 grados.
Entonces, dependiendo de su tipo de astigmatismo, si es con la regla, contra la regla oblicuo, vamos a clasificar. Pero eso a su debido momento lo vamos a estudiar cuando hagamos la clase de astigmatismo, cuando estudiemos córnea. Pero en este caso, lo único que yo quiero es que ustedes recuerden en el valor de curvatura de nuestra córnea normal, que no debe pasar de 47, ¿no? Dioptrías de curvatura, o sea que no debe ser, si yo pongo acá, no debe ser muy curva, y o que tampoco sea lo contrario, que no pueda ser muy plana, ¿ya? Entonces dijimos que nuestras córneas deben estar entre 40 y 47 dioptrías. Entonces, no debe ser menor de 40 ni mayor de 47 dioptrías. Si es que yo encuentro una córnea en esta forma, medio ovalada, quiere decir que este eje, vamos a hablar, el horizontal es mucho más plano y el vertical es mucho más curvo. Entonces, yo puedo poner que este tiene 49, ¿ya? Por 90 grados, y este voy a suponer que tiene 46 por 0 grados. ¿Esta es una córnea regular o irregular? Irregular. Irregular. Irregular, ¿no? ¿Por qué llamo decimos? Fuera de los Porque límites. es fuera. Fuera de su curvatura, ¿no? Está bastante curva o muy plana. Muy ¿Qué plana. piensan ustedes? Bastante Muy curva. plana. Bastante curva. Bastante curva. Curva, muy curva. Todavía es muy curva. También tiene muy plana. 49. Relativamente plana, pero en sí es una córnea curva, ¿ya? Bastante encurvada. Por lo tanto, este paciente, si tú sabes queratometría y si tiene 49, ¿qué puede tener? Acá sí lo que dijimos, ¿no? Queratocono, ¿ya? Y miren, en una cosa sencilla de saber que tiene mayor de 47 dioptrías, podemos estar diciendo que esa córnea está cona, en cono, ¿no? ¿Y el queratómetro lo tienen ustedes en sus consultorios o no? Todos tienen autorrefracto, ¿no? Bueno, la gran mayoría, me imagino, donde trabajan, o si por ahí no tienen, o tienen un queratómetro, pueden ustedes hallar la curvatura. Entonces, una manera de diagnosticar si tu paciente tiene un queratocono es sacándole la queratometría. Y si su queratometría supera las 47 dioptrías, estamos hablando probablemente de un paciente con queratocono. ¿Ya? Entonces, quizás ahora algunos de ustedes ya se me han perdido acá en la clase, ¿no? Si tienen duda, pueden escribirme, o si hay duda, pueden escribirle al delegado y el delegado me manda un audio, ¿no? Profesor, están preguntando esto, para que no se cruce mucho, por el chat le escriben. O si quieren hacerlo directamente, también. Entonces, el tema de estudiar, el tema de las alteraciones corneales, volviendo al tema del curso, ¿no? Entonces, imagínense, si es que un cirujano por aquí corta mal la córnea, ¿no? Puede alterar su curvatura. Entonces, puede generar un grado de astigmatismo. Ya nosotros sabemos que el astigmatismo es generalmente de origen corneal, ¿ya? Entonces, es importante nosotros conocer su estructura de la córnea, su curvatura normal promedio, su paquimetría central, su poder dióptrico, que lo vamos a estudiar en anatomía, para ver si ese ojo pues no va a generar ninguna alteración. En este caso, si es que ese pterigión está bastante agresivo, bastante invasivo, y el cirujano por ahí trató de limpiar mucho, lo que hizo fue cortar la córnea, debilitar y generar un astigmatismo inducido por la cirugía. ¿Ya? A ver, Rodolfo, ¿me ayudas con el audio? Creo que por ahí se está cruzando. Ya saben que les dije que el pterigión es de origen, ¿no? A nivel de la conjuntiva, y que el tratamiento básicamente es quirúrgico. Ya les mostré estas diapositivas. Hemos hablado de 4 patologías, ¿ya? 4 patologías que lo vamos a encontrar
como experiencias diarias en la práctica clínica. La primera imagen corresponde a una opacidad del cristalino. Y la opacidad del cristalino todos ya saben en clase que es una catarata. ¿No? Perfecto, catarata. Opacidad cristalina es catarata. Segundo, el pterigium, que ya lo hemos estado revisando, que nos altera, en este caso, la anatomía, la estructura de nuestro primer lente natural, que es la córnea, ¿no? La catarata, en cambio, es nuestro segundo lente, que es el cristalino. Y tenemos otra patología, que es el glaucoma y las alteraciones, degeneraciones de la retina. Entonces, bueno, esto ya hemos hablado, esto vamos a avanzar, ya saben qué es la catarata, ya lo hemos tocado. Un repaso rápido, cómo se opera una catarata, ya saben cómo hay que sacar ese cristalino y reemplazarlo por un lente intraocular, ¿no? El paciente con catarata ve relativamente distorsionado, borroso, ¿no? Como si estuviera en un lugar donde hay abundante neblina. Y la ventaja de la catarata, que nos produce una ceguera reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que operando el paciente puede volver a ver. Cosa que no sucede con el glaucoma, ¿no? A ver, el glaucoma se produce debido a qué? Alta presión intraocular. Aumento de la presión intraocular, Intraocular. ¿no? La presión intraocular es la que nos genera glaucoma. Vuelvo a repasar. Y la presión normal de un globo ocular es de 10 a 20 de milímetros de mercurio. de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿no? En ese margen nosotros debemos trabajar de 10 a 20 milímetros de mercurio. No debe pasar los 20 milímetros de mercurio de presión, porque si pasa nos puede producir esta patología que se llama glaucoma, si es que ya genera daño. Ya saben que el glaucoma, incluso les dije, es el ladrón silencioso de la visión, muchas veces no manifiesta sintomatología y el paciente pues va generando visión tubular y por lo tanto llega un momento donde totalmente se cierra el campo visual y el paciente queda ciego. El glaucoma, vuelvo a repetir, asintomático, se puede presentar a cualquier edad, no solamente da a los ancianos, tal como la catarata. La catarata también a veces lo asociamos, ¿no? A la catarata senil, que es por envejecimiento. Efectivamente, la gran mayoría de pacientes que vienen a operarse catarata está dado porque son pacientes que tienen cataratas seniles, ¿no? De envejecimiento, pero pueden existir cataratas por golpe, traumáticas, cataratas por consumo de medicamentos, cataratas congénitas. El glaucoma igual. El glaucoma no solamente va a dar a pacientes mayores de 40 años que ya tienen problemas oculares, que se cierran los ángulos, la cámara es más estrecha, aumenta la presión, hay un glaucoma. Puede haber glaucomas, ¿no? Congénitos, puede haber glaucomas por golpes, puede generar glaucomas en pacientes que tienen miopías altas. Entonces las causas son diversas y lo que sí diferencia el glaucoma y la catarata es que uno te deja ciego y el otro te puede dejar parcialmente ciego, pero operándote recuperas la visión, ¿ya? La retinopatía diabética, ya lo hemos hablado, hemos incluso tocado un poquito de diabetes, tipo 1, tipo 2, existen dos tipos, ¿no? El insulino dependiente, el que no es dependiente. Generalmente la retinopatía diabética de tipo 2 o los pacientes con diabetes de tipo 2, que son los pacientes adultos ya con daño, alteración metabólica, producen microhemorragias a nivel del fondo de ojo, como vemos en la imagen, y el paciente, pues, en cuanto a la visión, empieza a ver manchas centrales o periféricas que le impiden o distorsionan su enfoque visual, como vemos acá en la imagen, que es lo más práctico para que ustedes puedan entender, ¿no? Una retina normal y una visión normal. Un paciente diabético va a observar de esa manera. Manchas, puntitos centrales, periféricos en todas partes debido a la hemorragia, ¿no? Si este daño es más avanzado, más severo, también te conlleva la ceguera, y una ceguera, la verdad, no reversible, ¿no? Es que ya hay cicatrices y la cicatrización de la retina te produce ceguera. La degeneración macular, básicamente, se enfoca en la parte central de la mácula, como ese es su nombre, ¿no? Es degeneración macular y el daño es centralizado.
El paciente no ve por el centro, ve bastante distorsionado, ¿no? Como vemos en esta imagen. Van a encontrar ustedes algunos pacientes que acuden a consulta y les va a decir, no, yo vengo a renovar mi lente y mi problemita es que al centro estoy viendo una mancha negra. Entonces, ustedes automáticamente ya están descubriendo, ¿no? En este caso, que ese paciente podría tener una degeneración macular. El paciente que dice que ve una mancha al medio ya es problema de degeneración macular. ¿Qué tendría con el especialista en retina? ¿Ya? El desprendimiento de vitrio, ya saben, el desprendimiento de vitrio posterior, ¿no? Es vitrio, para los que han escrito mal en sus dibujos, no es vitrio, con I, es vitrio. Son las moscas flotantes que generalmente todos presentamos en algún momento, y más si nos frotamos los ojos con fuerza, ¿no? Nos presionamos o tenemos golpes, vamos a presentar desprendimiento de vitrio. Desprendimiento de retina, ya saben, es la caída, ¿no? Parcial en este caso de la retina, y que tiene que ser operada dentro de las 72 horas. Esto es, estoy haciendo un repaso rápido para avanzar donde nos quedamos, ¿no? Entonces, bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿recuerdan? Ya, acá estábamos empezando. Sobre experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, hablamos de emergencias y urgencias oftalmológicas. Entonces, bien, primero debemos saber los conceptos. ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Cuando hablamos de emergencia, ¿qué nos dice? Implica el riesgo de vida, requiere atención médica inmediata. Y una urgencia necesita atención médica a la brevedad y muchas veces no implica el riesgo de vida. Estos son conceptos generales, ¿no? Generales en sí de una persona, no directamente al globo ocular. Pero si nosotros lo enfocamos a la parte ocular, podemos ver la diferencia, ¿no? Entre una emergencia de esta imagen, de la imagen del lado izquierdo, y una urgencia que vemos en la imagen del lado derecho. ¿Qué aprecian ustedes en la emergencia, en ese ojo? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Ha salido una pingüígela? Un cuerpo extraño se ha incrustado en el ojo. Bueno, a ver, una de las opiniones fue, ¿no? ¿Es una pingüícula? No es. Todos nos dijeron un cuerpo extraño. Apaguen su micrófono. Audio, por favor. A ver. Ya, lo iba. Entonces, no es una pingüécula, ya hemos dicho, la pingüécula es una pequeña grasita que crece ahí en la parte de la esclera, en la parte nasal, descartado. No es un cuerpo extraño, ¿ya? Y alguien dijo por ahí un corte de vidrio, ¿no? Bueno, se acercó más a la respuesta. Lo que ustedes observan en esa imagen tampoco es una esquirla. Una quemadura por agua caliente puede ser. Es un corte de nuestro primer lente natural. Ya vamos ahí, ¿no? O sea, ya todo ya recorre, ya se dan cuenta automáticamente. Hay un corte de nuestro primer lente natural con un prolapso de una estructura. El iris. El iris. Eso es una imagen donde podemos ver un prolapso de iris, ¿no? ¿Debido a qué? A un corte de nuestro primer lente natural, que es la córnea. Entonces, en resumen, el iris está saliendo por la córnea. ¿Ya? Es un prolapso de iris. O sea, está saliéndose el iris por ese corte que ha tenido la córnea. Entonces, imagínense, si el iris está saliendo, ha salido el líquido que está ahí. ¿Qué líquido tenemos ahí flotando? Perdón, flotando. Humor acuoso. Humor acuoso. Y el humor acuoso nos da consistencia para tener presión intraocular. ¿El globo ocular es una estructura bien sellada y hermética, sí o no? Sí. Sí, ¿no?
Entonces, imagínense, si hubo un corte y el iris se expuso al medio ambiente, ¿qué podemos generar? Eso saben todos. ¿Qué puede producirle ese ojito? Si es una estructura hermética, bien sellada, que no tiene ninguna bacteria por ahí, y si entró algo ahí, ¿qué nos va a generar? Una infección, ¿no? Y esa infección puede conllevar a que el ojo Se pierda. pierda. Correcto, ceguera, y se va a perder totalmente el ojo, se va a infectar. Entonces, ese paciente que ustedes ven ahí en la imagen necesita una atención inmediata o lo programamos para la próxima semana. Inmediata. Entonces sería una Emergencia. Entonces, claro, es de alto riesgo porque ahí corre ya el riesgo de que ese ojo se pueda perder. Si por ahí se infectó, inmediatamente el paciente pierde el ojo. ¿Ya? Ya no van a poder salvar. Entonces, ¿qué tendrían que hacerle en este caso, en esta emergencia? Es llevarlo en este caso al lino, ¿no? Y operar ese ojito. Y lo que tendrían que hacer es introducir nuevamente el iris, reconstruir el iris, poner un humor acuoso artificial, ¿no? Que es hialuronato de sodio, y tendrían que suturar, ¿no? O para que me entiendan, tendrían que coser, suturar la córnea, ¿no? Para que pues puedan reconstruir la parte interna del globo ocular. Y es una cirugía bastante complicada, pero a lo que yo voy, esto es una emergencia. Entonces la emergencia implica un riesgo en este caso ya de perder ese globo ocular. Entonces requiere una atención inmediata. Tiene que acudir inmediatamente a un centro especializado. Esto no lo van a ver en una clínica oftalmológica simple, no lo van a ver en un consultorio oftalmológico. Esto tiene que ir inmediatamente a un hospital. En este caso, en el Perú, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Oftalmología, ¿no? Es el único sitio donde lo podrían operar, a no ser que tengan un seguro y la parte oftalmológica lo estén manejando, ¿no? Frente a una urgencia que podemos ver en la parte del lado derecho de la imagen, ¿no? El ojo está totalmente todavía sellado, no hay exposición a una infección, pero tiene, ¿qué ven ustedes? ¿Qué creen ustedes que es la parte roja? Un boxeador. Ajá, sangre, ¿no? Una hemorragia. Puede ser que por ahí recibió un golpe y generó una pequeña hemorragia, ¿no? O un Y paciente en la diabético. parte inferior tiene sangre. Exacto. En la parte inferior, en la cámara anterior, tiene sangre, ¿no? Entonces, tienen que también, quizás no corre el riesgo tanto como la otra imagen, que sí, imaginen, ya hay exposición a una infección, puede perder, en cambio en esa urgencia todavía el globo ocular está sellado y la sangre generalmente tiende a reabsorberse, ¿ya? Entonces se reabsorbe, mientras que no hay un agente, en este caso bacteriano, patógeno, que nos pueda producir una infección y este paciente pues pueda perder los ojos. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo toma que desaparezca este sangrado en el ojo? Mira, dependiendo, o sea, esta imagen es un poquito exagerada, para decirlo así, ¿no? Eso se llama un ifema, ¿ya? Este ifema generalmente se reabsorbe en 1 o 2 días, ¿no? O incluso hasta en una semana. Hay que tener en cuenta varios factores, desde cuál es la causa de la hemorragia, si fue postquirúrgica, por ejemplo, porque generalmente las hemorragias pueden darse asociado a pacientes que han sido operados y por ahí un vasito empezó a sangrar y se llenó de sangre ahí, ¿no? Un ifema, pero el tema de la absorción, hay varios factores que van a influir, ¿no? El descanso del paciente. Ahora hay que asociar, hay pacientes generalmente adultos que toman aspirina, ¿no? Ustedes han escuchado, incluso algunos han tomado su aspirina para el dolor de cabeza. Para el corazón. Exacto, ¿ya? Unos toman, por ejemplo, para el dolor de cabeza, otros toman en dosis más bajas en temas cardiológicos. Para una arritmia cardíaca. ¿Ya? Y la aspirina, ¿cuál es su efecto secundario? A ver, ¿quién sabe por ahí? Los que ya de repente han escuchado un poquito de la aspirina. Ya, bueno, veo que sí tienen conocimiento. Yo, doctor, quizás pueda provocar hemorragia, la aspirina. Exacto, ¿ya? La aspirina es
para decirlo así, tiene un efecto secundario de ser anticoagulante. Entonces evita que la sangre se coagule y genera sangrados. Si uno se corta, por ejemplo, el dedo y está tomando aspirina, no va a coagular esa sangre. ¿Ves? Sangre, 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 ¿no? Imagínense si tiene una lesión más grande, se va a llenar el globo ocular de sangre. Si el paciente se operó, imagínense, y no avisó que tomaba aspirina, al momento de que le hagan el corte o le pongan un lente, la sangre va a salir, ¿no? A chorros y no se va a coagular, porque simplemente el paciente está tomando un medicamento que en este caso, que está indicado para un problema cardíaco, pero imagínense, puede afectar a nivel ocular, ¿no? Puede producirle un sangrado, ¿ya? Entonces, ahí ya demoraría la reabsorción de esta sangre, ¿no? Porque algunos compañeros me dijo, no, profesor, ¿qué tiempo? Imagínense, si estás tomando un anticoagulante, el tiempo de la absorción va a ser mayor, ¿no? Ya no va a ser en 2, 3 días, será en una semana, en 10 días, 15 días de repente. Entonces, hay varios factores que juegan acá el tema de la recuperación, en este caso de cada paciente. ¿Ya? Pero acá volviendo al tema de emergencia y urgencia, las urgencias, es bien cierto que podemos estar chequeándolos, ¿no? Sin quizás pérdida de ese ojo, ¿no? Ya muy bien, tienes una hemorragia, wow, da miedo, impresión, ¿no? ¿Cómo vas a tener sangre en el ojo? Pero no le va a causar que ese ojito se pierda. Entonces, esperando en un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, ese ojito va a estar normal. Pero cosa que no pasaría con el ojito que tiene el prolapso de iris. Ahí sí no le vas a decir, a ver, te veo mañana, luego pasado, volverá solito el iris en la vida. Ese iris, al contrario, va a estar saliéndose más y se va a infectar y ya perdió el ojo. Entonces, las emergencias se tratan de manera inmediata, probablemente con procedimientos quirúrgicos en relación a una urgencia que podemos tomarnos un tiempo y estar en controles, ¿no? Controles para dar de alta a este paciente. Entonces, acá hay un cuadrito comparativo de emergencias versus urgencias, ¿ya? Sobre la diapositiva anterior, ¿alguien más tenía que preguntar algo, alguna duda? No, No, profe, está No, bien ¿no? todo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, acá hablamos emergencias versus urgencias, y creo que también ustedes están llevando este curso, ¿no? Emergencias oculares. Por ejemplo, las emergencias, el tratamiento es inmediato, minutos. Tenemos pocos minutos para salvar este ojito, si vamos acá. Por ejemplo, ¿qué pasa en las quemaduras químicas? Si te saltó un ácido, lo que va a quemar es nuestro primer lente natural, ¿no? La córnea. Entonces, si es que por ahí no le hicieron el lavado inmediato, por ejemplo, ¿no? Y dejaron que pase 1 o 2 horas, la córnea se va prácticamente a blanquear y se va a perder la córnea. Entonces hay que tomar precauciones, lavados, lavados. La obstrucción de la arteria central de la retina también no llega, se obstruyó la arteria, definitivamente el paciente puede quedar ciego. Las úlceras bacterianas. Hay pacientes que igual, si es que no se tratan o reciben un mal tratamiento de una úlcera, puede conllevar a una pérdida de la córnea y quedarse ciego. El glaucoma. El glaucoma, ya saben que produce pérdida. En este caso, hay medicamentos, si uno no sabe manejar los medicamentos, te pueden producir glaucoma. Y el glaucoma se cierra el ángulo, se bloquea el ojito y te daña el nervio óptico y queda ciego el paciente. ¿Ya? Las urgencias pueden estar un poquito más que en horas, algunas heridas penetrantes. Las celulitis son infecciones, ¿no? Ustedes han visto ojos totalmente hinchados, bien cerrados, ¿no? Viendo todos los como si lo hubiesen golpeado un boxeador. Entonces, las celulitis son infecciones a nivel de la cavidad orbitaria. También es frecuente por infecciones Profesor, ¿no se escucha? asociadas. ¿Me escuchan? Se cortó Sí. la... Sí, profesor, ¿se escucha bien? ¿Ahora sí? Y fuerte y claro. Ya, entonces, por ejemplo, heridas penetrantes, nos referimos a cuerpos extraños, ¿no? Muchos de ustedes han visto ahí, por ejemplo, los ejemplos de pacientes que vienen con heridas o algunas heridas penetrantes en córnea, son los que trabajan en cerrajería, ¿no? Metal mecánica. Ellos ya son caseritos. Vienen con el ojo rojo. ¿Qué te pasó? No sé, estaba caminando y me entró una pajita, dice, ¿no? Pero ya tú le ves, ya sabes que está con su mano ahí todo lo que está trabajando en metal, todo, ¿no? Entonces,
ellos, por ejemplo, incluso ya saben, ¿no? Que tienen un cuerpo extraño y que tienen que acudir a un centro para sacarle el cuerpo extraño. Y generalmente, si es que no es tan profundo, con una buena limpieza y un tratamiento de un antibiótico, pues el paciente recupera, ¿no? La córnea cicatriza, el epitelio tiende a regenerarse y no pasó nada. La celulitis también, tratamientos farmacológicos, en este caso ya vía oral incluso, igualito, el paciente se recupera. Una úlcera no infectada, ¿qué quiere decir eso? Una lesión, pero que no está infectada, puede recibir algún tratamiento, igualito, o sea, va a recuperar la visión, ¿no? Un lipema traumático, o sea, ¿qué es el lipema? Lo que vimos, ¿no? Sangre en la cámara anterior. El desprendimiento de retina, yo les dije, ¿no? Tenemos 72 horas para que ese paciente se pueda operar y que su cirugía sea un 80 o 90% favorable para su recuperación, ¿no? Y los cuerpos extraños oculares. Entonces, las emergencias hay que tratarlas inmediatos porque este sí nos conlleva a una ceguera en relación a una urgencia que nos da chance, al menos, de hacer un tratamiento, ¿no? O buscar otro tipo de solución. Pero si no le damos el tratamiento adecuado de estas urgencias, podrían convertirse en unas emergencias y igual conllevarnos a la ceguera, ¿ya? Entonces, vamos a revisar algunas de las emergencias y urgencias frecuentes que ustedes pueden ver en el transcurso de su vida diaria, de sus consultorios, de sus ópticas, y que por ahí, alguien por ahí lo busque. No, tú estás estudiando optometría, algo de la vista. Le pasó esto a mi hijo, le pasó esto a mi abuelo, le pasó esto a mi tío, entonces pueden acudir. Lo más frecuente que van a ver que no es una emergencia, ¿no? O si es una emergencia en las conjuntivitis. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Bastante en verano. Emergencia. Ay, está feo. Emergencia, profesor. ¿Cómo podríamos clasificarlo? ¿Como emergencia Eso o es- urgencia? No, urgencia. Urgencia. Nadie se va, Una claro, urgencia que necesita tratamiento. nadie se va a morir ni se va a quedar ciego por una conjuntivitis, ¿no? Lo que sí necesita, como alguien dijo, tratamiento, ¿no? El paciente va a necesitar su tratamiento para que pueda, en este caso, aliviar la infección que tiene. La conjuntivitis es una infección superficial del globo ocular, o sea, vuelvo a repetir, el globo ocular está sellado. ¿Dónde se quedó la infección? En la parte externa. ¿Dónde? En la conjuntiva, por eso se denomina conjuntivitis, ¿ya? Entonces, esto es de tratamiento ambulatorio, farmacológico, y el paciente pues recupera. Alguien también nos dijo, ¿no? Esto es frecuente en verano. Efectivamente, en verano, por la contaminación, los rayos solares, hacen que la película lagrimal se evapore, existe más exposición a factores contaminantes del medio ambiente que nos conlleva la conjuntivitis, ¿no? O en las piscinas, el Las cloro, piscinas, claro, exacto, piscinas, nos conduce, la ¿no? mano El sucia. dióxido cloro, la mano sucia, exacto, nos pueden conllevar a infecciones que no son emergencias, porque esto no te va a conllevar la pérdida del ojo, ¿no? Pero sí te va a llevar obviamente un proceso inflamatorio, infeccioso, muchas veces doloroso y fotofóbico, porque los que tienen conjuntivitis muchas veces no toleran incluso la luz solar, mucho menos la luz artificial. Para saber un poquito más de la conjuntivitis, ya sabemos, incluso la podemos clasificar en bacteriana, vírica y alérgica. Entonces, para que ustedes sepan, la conjuntivitis no solamente se da por la infección, o sea, por una infección bacteriana en la piscina, con las manos sucias, no. También puede existir de una manera viral, ¿no? Ahora ustedes ya saben que es un virus, que menos, o yo creo que todos, ¿no? Saben que es un virus y que es una bacteria, ¿no? Hemos estado hablando del virus. ¿Los virus tienen tratamiento o no tienen tratamiento? No. No hay tratamiento, ¿no? Es por eso que con el coronavirus estamos, para Acá hay decir otro. así, ¿no? No, acá hay uno y acá hay otro. Chicos, sus audios. Los audios, por favor. Mamá, ya, como te digo, el lunes te llevas los trabajos del martes. A ver, ya el Los martes trabajos. los trabajos. Por favor. Ya, listo. Entonces, volvemos. Conjuntivitis. Entonces existe bacteriana, viral, alérgica y micótica incluso. Entonces, las bacterianas son las más frecuentes, ¿no? ¿Por qué?
mano sucia, piscina, veranos, sauna, contaminación, es las más frecuentes, que están dados por bacterias, por estafilococos, estreptococos, gonococcos, etcétera. Todos los cocos, para decirlo así, nos pueden causar un grado de infección que con tratamiento farmacológico, con un antibiótico, como dice bacteria, ¿no? Que necesitas un antibiótico, podemos tratarlos y obviamente curarnos. Pero existen también las conjuntivitis virales, adenovirus, picornovirus, los herpes, ¿no? Que si así uno le indique un antibacteriano, no le va a hacer absolutamente nada, porque es una infección viral. Una cosa es un virus y otra cosa es una bacteria, para que ustedes sepan. Ya eso se estudia en biología en el colegio. Las bacterias son otro tipo, lo clasificamos en otro tipo, ¿no? Generalmente los estafilococos y los estreptococos, y la parte viral, ¿no? Que no tiene propiamente un tratamiento, ¿ya? Yendo a un ejemplo práctico, ¿no? Todos nos enfermamos de la gripe y a veces pensamos que consumiendo algún medicamento, como es el paracetamol, la amoxicilina, nos vamos a curar, ¿no? Entonces no es así. O un antihistamínico nos ponemos. Lo que nosotros hacemos es aliviar el síntoma que nos produce el virus de la gripe, por ejemplo. ¿Qué nos produce la gripe? Dolor de cabeza, ¿no? Cabeza, dolor de cuerpo, fiebre. Exacto, ya. Entonces, para eso nosotros tomamos, no estamos combatiendo propiamente ese virus. Lo único que estamos haciendo es calmar el dolor de cabeza, ¿no? Y el dolor, no sé, de la fiebre con un paracetamol. Y asimilamos que si nos tomamos una amoxicilina, vamos a curarnos. Es viral, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y qué más produce la gripe? Que estemos con la nariz, con el achis, ¿no? Entonces estamos con el moquito que se nos cae y para eso nos indican los antihistamínicos. ¿Y cuál es su función del antihistamínico? Secar, ¿no? Hacer que no haya secreciones. O sea, el antihistamínico hace que se seque. Y en algunos casos el antihistamínico produce sueño. Es por eso que algunos medicamentos para la gripe te producen sueño, ¿no? Y te tomaste tu cafecito caliente, piensas que por el té o el café te quedaste dormido. No es eso, sino que la clorfenamina, por ejemplo, que es un antihistamínico, produce bastante sueño. Y el tema viral está igual. El virus sigue su curso hasta que el mismo organismo empiece a componerse nuevamente y el virus empiece a disminuir y desaparecer, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los virus no tienen un tratamiento y es lo que está pasando con el COVID, ¿no? Entonces, los que tienen algún grado de resistencia están pues saliendo de este problema, pero los que tienen una enfermedad asociada y no tienen las defensas adecuadas, de todas maneras, ¿no? Tienen complicaciones y más que nada a nivel pulmonar y entran a UCI y ya ustedes saben el desenlace de este virus, ¿no? Porque no hay todavía un tratamiento, ¿ya? Solamente existen las vacunas. ¿Y qué son las vacunas? Las vacunas no es como con un antibacteriano, ¿no? El antibacteriano te lo tomas y mata las bacterias, pero las vacunas no cumplen esa función. Ustedes saben algo de las vacunas, a ver, les voy a explicar algo breve, ¿ya? Para que tengan conocimiento. O sea, las vacunas son las propias cepas de virus, ¿ya? O sea, es una carga viral en dosis mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, antes de contagiarte con el virus, te dan una dosis mínima de ese virus. Te aplican, te aplicaron y tu organismo empieza a sentir, wow, me empieza la fiebre, pero es una dosis mínima, que no es letal, no te va a causar la muerte, pero sí te va a generar síntomas, dolores de cabeza, todo. Y el mismo organismo va a buscar a ver qué pasa, quién está fastidiándome, quién me está atacando. Entonces, como son dosis pequeñas, el mismo organismo empieza a crear unos anticuerpos. Entonces dice, muy bien, ya necesito esto para contrarrestar esta molestia. Tú eres el virus que me estás atacando. Entonces, como son pocos, el cuerpo le da el tiempo suficiente para generar esas defensas y tratar de destruir ese virus, ¿no? Entonces, ya cuando te llega la cepa en cantidades grandes así para explicarlo, ¿no? Entonces ya el cuerpo está preparado, dice, ya te conozco, ya sé quién eres, entonces ya sé cómo defenderme de ti. Entonces se dan cuenta, mira, ese es el tema de una vacuna.
que no es lo mismo que un antibacteriano. Entonces, volviendo acá, las infecciones de conjuntivitis igual. No hay tratamiento básicamente para infecciones virales. Tiene que cumplir su ciclo, ¿no? Ese virus tiene que desarrollarse y por ahí empieza a bajar la cepa y desaparecer, ¿no? Y sí, existen coadyuvantes para tratar estos procesos inflamatorios, procesos infecciosos, conjuntivitis virales. Existen también otro tipo de conjuntivitis, que son las conjuntivitis alérgicas, que también es frecuente. Ustedes van a tener un grupo de pacientes que van a decir, dice, si yo siempre termino con el ojito rojo o mucho me pica, ¿no? El picazón. Entonces tú le revisas y ves que tiene muy buena película lagrimal, entonces estás descartando que sea un ojo seco, ¿no? Entonces le ves las pestañas y descartas que es una blefaritis, que todas las glándulas están permeables, está muy bien, no hay nada de blefaritis. Le haces un raspado, un cultivo de pestañas, ves que todo está perfecto, entonces, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Conjuntivitis alérgica. Son sensibles. Entonces necesitan de medicamentos, como alguien dijo, ¿no? Antihistamínicos, básicamente para evitar el picazón de estas conjuntivitis. Entonces, conjuntivitis no solamente es bacteriana, ¿ya? Podemos clasificar bacteriana, vírica o alérgica. Entonces, ya ustedes saben que esto no es una emergencia, necesitamos de tratamiento obviamente coadyuvante y es muy difícil que este te lleve a una ceguera, ¿no? A no ser que te descuides tanto en una infección de una conjuntivitis bien severa y por ahí te lesionaste la córnea y empezó a generar una úlcera, a eso sí, ya la úlcera te llevaría a una pérdida visual, ¿no? O a una pérdida incluso de la córnea, pero ya pues no directamente por la conjuntivitis, sino por un tipo de úlcera, ¿ya? Bien, entonces, sobre conjuntivitis, ¿quedó claro o tienen alguna duda, alguna inquietud? Chicos, recuerden que las preguntas normales están abiertas. Nosotros hemos venido para aprender. Claro, una consulta. Claro, Sí. profesor. Si viene un paciente con conjuntivitis y nosotros podemos, más dicho, ¿cómo se llama? Dar algún medicamento para que tomen o se echen a la vista o Buena pregunta. lo Lo derivamos primero, al especialista. definitivamente ya sabemos, ¿no? Desde nuestro punto legal, lastimosamente no nos corresponde hacer ningún tratamiento farmacológico. O sea, ¿yo por qué les enseño esto? Porque debemos conocer. No significa que no podamos nosotros dar tratamiento, pero sí debemos identificar. Tú tienes una conjuntivitis y lo que sí le puedes indicar, por ejemplo, a tu paciente es inmediatamente alejarte, toalla personal, higiene, limpieza, lávate los ojos, límpiate con un pañito, con una gasa estéril, cómprate en la farmacia, e inmediatamente acude a un oftalmólogo para el tratamiento, ¿ya? Entonces, Profesor, a lo que yo me enfoco es que nosotros en este curso conozcamos las patologías, las identifiquemos y tratar de derivarlo inmediatamente, ¿no? Entonces no significa, no, eso a mí no me interesa, eso es del oftalmólogo, pero tienes que conocerlo. Para eso uno va al instituto, para estudiar. No lo vas a tratar, pero sí lo vas a identificar y derivar. Sí, te escucho. profesor, ¿y la famosa manzanilla ayuda o no? La manzanilla es un antiinflamatorio. Se recomienda en procesos alérgicos y bacterianos también, o en víricos, porque ya recuerden, ¿no? El tema viral tiene que cumplir su ciclo. Es un antiinflamatorio natural y sí, es un coadyuvante. O sea, por ejemplo, se indica, ¿no? Lavados, ¿no? Y puede ser limpieza con pañitos Gasa. ¿no? Con gasita y tu manzanilla, agüita de manzanilla tibia, ¿no? Sí se recomienda y mientras tanto eso, vaya inmediatamente con su oftalmólogo. Se dan cuenta que nosotros no podemos manejarlo farmacológicamente, pero podemos orientar al paciente. Lávese muy Profesor, bien, una consulta. límpiese con manzanilla. Sí, te escucho. Una consulta. ¿Qué tanto implica el tener conjuntivitis si una persona se quiera medir? ¿No se puede? Sáquenme la duda. Definitivamente el paciente va a estar, incluso puede generar una queratitis. ¿Qué es la queratitis? Que la córnea esté bastante pigmentada, esté como, para que me entienda, que en la córnea que debe ser totalmente transparente, porque ustedes ya saben que es avascular y transparente, cuando tú le ves con una lámpara hendidura vas a ver como pequeños puntitos inflamatorios, como ampollitas, muy minúsculas, que eso sí te puede generar una alteración en tu refracción. Ahora, definitivamente, si tú ves un paciente con secreciones,
nada que ver con refracción, ¿no? Porque es otro tema, tiene otro tema. O sea, no le podríamos y no se le debería hacer ningún tipo de refracción, a no ser que sea una conjuntivitis alérgica y este tratamiento. Y bueno, sí, ¿no? Efectivamente necesita al contrario sus lentes para protegerse del factor ambiental, por ejemplo, que le puede estar produciendo una conjuntivitis alérgica. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? Profesor, Sí. sí, profesor, ¿qué diferencia hay cuando a veces hay personas que llegan con la conjuntivitis? Algunos tienen se segrega verdes y otros en blanco. ¿Hay alguna diferencia? Lo que pasa que dependiendo del tipo de infección se puede ver, ¿no? El que ya sabe, en este caso el especialista, el oftalmólogo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, las secreciones verdosas están asociadas a estafilococos o estreptococos, ¿no? Y las secreciones blanquecinas, que pueden estar generando por ahí una secreción de una úlcera, una herida que ha sido causada por un agente micótico. Entonces, el tema blanquecino generalmente está relacionado a temas micóticos, ¿no? De hongos. Y las secreciones verdosas generalmente están asociadas a infecciones bacterianas, ¿ya? Pero eso es pues a grandes rasgos, ¿no? Uno puede identificar más o menos. Si es una infección verdosa, definitivamente es una infección mucho más agresiva, bacteriana, ¿no? Que va a generar hasta inflamación y hasta el cierre total quizás del ojito, ¿no? Entonces, Y, un tema de diagnóstico. y en el caso de la clasificación que dice bacteriana, vírica y alérgica, ¿los tres igual son contagiosas? Las dos primeras sí, y más la primera, que es la bacteriana, y la alérgica no. La alérgica no te va a conllevar, no, o sea, no es contagiosa, ¿no? En relación a las otras dos. ¿Cómo se podría ver si es alérgica, bacteriana? O sea, ¿cómo se podría detectar? O sea, La alérgica generalmente te va a causar, como les dije, no va a haber secreción, ¿ya? Pero sí va a haber bastante escozor y enrojecimiento del ojito, ¿no? Y tú le revisas el ojo, no hay secreciones, no hay nada, ¿no? Pero te dice, generalmente los niños, ¿no? Que están, me pica, me froto, me pica, me froto, ¿no? Entonces generalmente son conjuntivitis alérgicas y el ojito empieza a irritarse muchas veces o termina con el ojito rojo. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces creo que queda claro ahí el tema de conjuntivitis, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, no es una urgencia, perdón, no es una emergencia, es una urgencia de tratamiento dependiendo del tipo de conjuntivitis que puede estar afectando a ese paciente. Entonces, hoy día en clases aprendimos que no solamente la conjuntivitis es una sola, ¿no? Que existe una clasificación y dependiendo de eso incluso el tratamiento. Entonces, se dan cuenta que no es que porque yo aprendí un poquito de conjuntivitis y a mi vecino le recetaron esa gotita, yo también te daré la misma gotita. Podemos perjudicar al paciente si no sabemos. Bien, entonces vamos a hablar de otra causa, ¿no? O no causa, ¿no? Otra, tampoco es patología, otra, ¿cómo le podemos clasificar? A ver. Una de las causas frecuentes también que aparecen en consultorio, ¿no? Una de las consultas frecuentes que podemos ver, y ustedes seguro han visto por ahí, que es la hemorragia subconjuntival, ¿no? Y postfacto. Generalmente hemorragia subconjuntival. Por ahí siempre va, ¿no? Y incluso son indoloros, no manifiestan sintomatología. Muchos de los pacientes dicen, ¿no? Se despertaron y van a desayunar y el resto de la familia se asustó. ¡Wow! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con tu ojo? Está rojo, parece un ojo de un diablo, etcétera, ¿no? Como vemos en las imágenes. Entonces el paciente ni cuenta se da porque no sintió molestia, se va a un espejo y recién mira y se asusta él mismo, ¿no? De sus ojos. Entonces las hemorragias subconjuntivales son de inicio brusco, o sea, de la noche a la mañana, en cualquier rato apareció, ¡pum! Y no te diste cuenta, solamente el que te está mirando se dio cuenta que tienes una hemorragia. No causa dolor, es asintomático y definitivamente no está afectando ninguno de nuestros medios ópticos. Ya ustedes saben que tenemos 5 medios refractivos. Entonces, generalmente esto, ¿dónde se rompió? Igual, entre la conjuntiva y la esclera. Se reventó un vasito sanguíneo y generó una hemorragia subconjuntival, como dijo ahí. Subconjuntival, debajo de la conjuntiva. ¿Ya? Entonces, esta hemorragia subconjuntival puede tener algunas causas. Generalmente está asociado a pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, el corazón bombea, ya ustedes saben, por biología de colegio,
que tenemos nuestro sistema circulatorio y el sistema circulatorio nace desde el corazón, ¿no? El corazón, los pulmones y todo, el círculo del sistema mayor, el sistema menor, arterial, venoso. El corazón bombea con fuerza y distribuye la sangre y por ahí a nivel de nuestros ojos, de nuestra conjuntiva, hay pequeños vasos sanguíneos, pequeños capilares, que si el corazón a veces en el paciente hipertenso, que todo está más comprimido, para decirlo así, viaja con tanta velocidad, con tanta fuerza que ¡pum!, se reventó un vasito y generó una hemorragia grandísima, ¿eh? En toda la subconjuntiva. Entonces, una de las primeras causas que pueden producir hemorragia subconjuntival es la hipertensión arterial. Segundo, puede ser el tema tensional. En la actualidad, muchos de los pacientes actúan en la clínica con hemorragias subconjuntivales porque por estrés, cansancio, discusiones, peleas, problemas familiares, que les entra una cólera, una ira, que igualito el corazón pam, 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 bombea y ¡pum!, se reventó un vasito capilar y generó una hemorragia subconjuntival. Vuelvo a repetir, es asintomático, el paciente no se da cuenta, después está renegando con el ojo rojo, que no se dio cuenta, y ahí está con su hemorragia subconjuntival. Bueno, luego ya le pasó la cólera, pero ya quedó con su hemorragia subconjuntival. No afecta, vuelvo a repetir, el eje visual, ¿no? Y otra de las causas que puede causarte una hemorragia subconjuntival definitivamente es un trauma, ¿no? Si hablamos de un trauma, es un golpe, que por ahí alguien le tiró un puñete o se cortó, porque suele pasar a casualidad, voltó a alguien con el cabello, con la uña, le cortó y se rompió un vasito sanguíneo y generó con su hemorragia subconjuntival. O se tropezó, se hincó en la esquina de algo, generó una hemorragia subconjuntival. Estas hemorragias son más que te podrían producir un daño visual, es más estético, ¿no? Dan miedo, asemejan, el mismo paciente se asusta de tener un ojo bastante rojo, pero definitivamente no, es muy superficial, no te va a generar ningún daño a nivel del sistema óptico visual. Esto también, como sabemos, el globo ocular, vuelvo a repetir, es una estructura bastante sellada, ¿no? Lo único que se espera es pues que el mismo organismo reabsorba toda esta hemorragia subconjuntival, que puede demorar entre una semana a 2 semanas a que el ojito se reabsorba, ¿ya? Así es que ya saben, si ustedes tienen pacientes que vienen con eso, pregunten a sus pacientes, ¿no son hipertensos? Sí. ¿Y cuánto está tu presión? 170 sobre 120. Wow, estás volando, anda de tu cardiólogo, esto no es problema ocular, ¿no? Después ya se te da unas lagrimitas para que un coadyuvante, porque al final el mismo organismo lo va a reabsorber. ¿Ya? Entonces ya han conocido hoy día también conjuntivitis y hemorragia subconjuntival. ¿Ya? De esto de la hemorragia subconjuntival, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Todo Profesor, claro, ¿no? hago una pregunta. ¿Y cuál es la presión normal de una persona? Mira, la presión, hablamos ocular, ya saben, de 10 a 20. La presión arterial no debe pasar de 110, 120, ¿no? Si hablamos 130, 140, ya está volando, ¿no? Está máximo, máximo. Ahora, tengan presente que así como todos nos llega a dar catarata, también la gran mayoría de nosotros vamos a ser hipertensos. ¿Ya? ¿Por qué hipertensos? Porque todas nuestras arterias con los años se van volviendo más duras. Entonces ya no son tan elásticas, sino se van engrosando y nuestras arterias se van volviendo más duras y el corazón necesita más fuerza para bombear toda la sangre. Entonces, en algún momento, si no hacemos ejercicios, no tenemos una dieta saludable, todos nuestros conductos, todas nuestras arterias, y si comemos a la semana 3 veces, el lunes pollo a la brasa, el martes mostrito, el miércoles nuestra hamburguesa, todas nuestras arterias se van a llenar de grasa y nuestra hipertensión va a aumentar y nos puede conllevar a tener uno de estos problemas, que es la hemorragia subconjuntival. Pero vuelvo a repetir, esto no nos va a dejar ciegos, esto no nos va a generar ningún problema, lo que nos va a matar en este caso es la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces es importante controlarse el tema del sistema arterial. Entonces recuerden ustedes que los problemas oculares muchas veces no están asociados directamente al ojo, sino están asociados a sistemas, ¿no? Al sistema en general.
como es enfermedades sistémicas, ¿no? Diabetes, artritis, todo conlleva un efecto secundario a nivel ocular. Entonces, acá les muestro un resumen de algunas emergencias y urgencias, ¿no? Que podemos ver en nuestros consultorios. La conjuntivitis, la primera imagen, un ojo rojo, irritado, inflamado, ¿no? Que si no lo tratamos, puede formar una queratitis, que ya les comenté que es una queratitis. Es una inflamación, es una alteración a nivel ya de la córnea, ¿no? Se va quedando como pequeñas heriditas, un pequeño raspón, y que nos puede conllevar a una uveitis, que también nos puede producir un ojo rojo, y un glaucoma agudo. Este paciente, que es donde ustedes ven la imagen de glaucoma agudo, ya este paciente ciego, ¿no? La presión de ese ojo yo calculo que debe estar entre 50 o 60 de presión. Ya la catarata hasta quiere salir por ahí, la córnea está totalmente descompensada. Esta sí es pues de tratamiento. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces una uveitis también es de una urgencia. La queratitis, si es que no se le da un tratamiento adecuado, puede causar una emergencia, ¿no? Entonces, son algunas de las causas que nosotros podemos encontrar y derivarlo en este caso pues al oftalmólogo, ¿ya? Acá vemos una imagen de una úlcera corneal. La úlcera corneal carcome esas bacterias o esos hongos que pueden quedarse en la córnea, pueden generar una herida, una llaga y empezar a carcomer todo ese tejido, ese epitelio, ese estroma, ¿no? Y el paciente definitivamente quedar pues prácticamente ciego, ¿ya? Y esto de las úlceras corneales sí es importante, ustedes como futuros optometristas, de reconocer y tener en cuenta y tener conocimiento de esto, porque hay un lente que puede producir esto, y ustedes ya saben, ¿no? ¿A qué me refiero? El mal uso de un lente de contacto puede producir, ¿qué? Úlceras corneales. Úlceras. Exacto, las úlceras corneales. Imagínense, si tú al paciente no le adaptaste un lente de la manera adecuada, vino a tu consultorio, y tú por ahí, bueno, yo estaba vendiendo mi lente, yo soy contactólogo. Entonces, pero primero, bueno, tengo un paciente citado, ¿no? Ya lo mandé al laboratorio, me mandaron su lentecito. Y en eso, bueno, vendiste un lente y te cancelaron, ¿no? ¿Cuánto es? Ya 100 soles. Te dieron 100 soles y en moneda. No tengo en billete, te voy a dar en monedas de 5 soles. Y empiezas a contar todas tus monedas. Uy, 100 soles, ya tengo mis 100 soles. Y justo entra tu paciente de lente de contacto. Ah, muy bien, has venido. Ah, te voy a poner. No te lavaste las manos, ¿no? Entraste, le pusiste su lente de contacto con esa mano toda contaminada. Y el paciente, uy, veo clarito, ¿no? Pero imagínense, todas esas bacterias que le has puesto tú en el lente de contacto. Y encima lo has sellado, entre la córnea y el lente de contacto, toda la contaminación estaba ahí. ¡Pum! Lo sellaste. Les hiciste una fiesta a todas esas bacterias, ¿no? Le diste el banquete. Entonces, en el transcurso de las horas, el paciente va a generar ojo rojo, inflamación, molestia. De repente el paciente también dice, ah, bueno, será porque por primera vez estoy usando mi lente. Se sacó con la mano sucia, lo guardó, no lo desinfectó. Y al día siguiente es un caldo de cultivo porque sus bacterias del paciente, más las bacterias que tú tenías del dinero, y lo guardaste en su estuche y ese líquido no le cambiaste, hicieron un caldo de cultivo, se juntaron todos, más fiesta, ¿no? Y el paciente al día siguiente se lavó la mano bonito, ah, no, me dijeron que tenía que lavarme la mano, pero ya, mira, no limpió su líquido. Inmediatamente se puso lente de contacto y la córnea ya estaba ligeramente inflamadita y le generaste una úlcera por ahí. Y las bacterias empezaron a carcomer ese lente natural y generaron una úlcera corneal. Y muchos de los pacientes que yo he visto que vienen son bien, ¿cómo les puedo decir? Dicen, se rehúsan a decir que no es una infección, ¿no? Es por el lente de contacto. Y cuando le revisas, tienen una úlcera grande, o sea, no aceptan el uno no dejar su lente de contacto. Generalmente, ¿quiénes pasan? Los pacientes que tienen, pues, medidas altas, ¿no? Que lastimosamente sí o sí necesitan de su lente de contacto para poder ver. Entonces ellos, pese a que el ojo está rojo, no les interesa. Prefieren ponerse lente de contacto para ver, así esté rojo el ojo, antes de cuidar su cuerpo. Entonces las úlceras
nos puede conllevar a pérdida visual, pérdida de la córnea, que obviamente podría ser reversible con un trasplante de córnea, ¿ya? Pero un trasplante de córnea estamos hablando de $5,000. En la actualidad no todos pueden pagar ese precio, ¿no? Y recuerden, al final ya conseguiste tus $5,000 porque perdiste tu córnea por culpa de una úlcera, por culpa de un lente de contacto. Pero dices, no, yo tengo plata, tengo $5,000, me opero. Te operaste y puede ser que la córnea, tu mismo organismo, rechace esa córnea. Imagínate, rechazo de la córnea y tus $5,000 se perdió y perdiste todo lo que. Entonces, el tema de las úlceras corneales, si no son tratadas adecuadamente, te puede conllevar a la pérdida de nuestro primer lente natural y por ende a la ceguera, ¿no? Quedan con las córneas totalmente blancas, ¿ya? Con un leucoma totalmente centralizado y que si el trasplante de córnea no funcionó, ya no hay otra solución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos conllevan a formar úlceras corneales? Ya les dije, lo primero, el uso de lentes de contacto. Segundo, traumatismo, enfermedad de la superficie ocular o el ojo seco, ¿no? Hay pacientes que tienen ojos secos. Hay pacientes que tienen rosácea. ¿Saben qué es la rosácea? La despigmentación de la piel. No, profe. Ya, No, es un, inflamación de la piel. ajá, es un problema dermatológico. De Cuando yo les digo, resequedad. Sí, cuando se pone Se rojo, forma los como, cachetitos, la carita. se forma exacto, como una mariposa en su rostro. claro, De ustedes resequedad. van a ver personas que tienen lo que le dicen, ¿no? Sus cachetitos, sus chapitas, le dicen, ¿no? Bien rojito, ¿no? Tanto los pómulos o la nariz, también la punta de la nariz, bien rosadito, ¿no? Y se llena, parece de acné, tanto la frente, el cuello. Como unas Entonces es un escamas. problema, ajá, es un tema dermatológico y la rosácea causa resequedad ocular totalmente, tanto de la piel y tanto de la córnea. Y la córnea se daña tanto, ¿no? Que produce úlceras corneales. Entonces, mire, el tema de la rosácea te causa alteración, queratitis, ¿no? Y te puede conllevar a la ceguera. Hoy día yo atendí a una paciente justo, ¿no? De rosácea, y peor ella se le está complicando el caso porque usa la mascarilla, imagínense. No tiene oxigenación, más El sol, mascarilla, la profesor, rosácea, también les afecta mucho. El sol. el sol, Sí. varios factores Y hacen eso no que, tiene cura. exacto. Entonces se dan cuenta. O sea, esto nos puede conllevar a otro problema, ¿no? Y ese paciente, por ejemplo, ¿tú le indicarías un lente de contacto? No. En la vida, ¿no? Paciente que tiene artritis reumatoidea, nada que ver con lente de contacto porque tiene ojo seco. Paciente que tiene rosácea, tampoco. Se dan cuenta que es importante conocer las enfermedades sistémicas, ¿no? Y cómo actúa o cómo nos podría, en este caso, perjudicar desde la parte visual. Entonces, no es decir, no, yo solamente me voy a dedicar a poner las lunitas o vender mi Profesor, lente de contacto. profesor, Sí, yo he trabajado años con un dermatólogo, pero nunca pensé que también la rosácea le podía dar en el ojo. Sí, claro, o sea, sorprendente. en sí la rosácea, como tú habrás visto muchos casos, me imagino, e incluso de repente tienes más experiencia que yo, que generalmente, pues, o sea, esto no tiene tratamiento y tiene sus picos, ¿no? Donde aparecen y desaparecen. Estos pacientes tienen un montón de cosas que no les puede dar el sol, no pueden tomar nada caliente, todo lo que les suba la temperatura está prohibido, el ají, todo lo que sea condimentos, bueno, son pacientes Claro, que No pueden se estresar. agravan cuando hay sol también. claro, pero mira, Una serie de días. exacto, lo que yo quiero es enfocar esta idea, o sea, es que miren, si nosotros no sabemos a veces ni siquiera qué es una rosácea y pensamos que, bueno, somos buenos optometristas porque yo puedo hacer todo lo que quiera, quiero vender mi lente de contacto. Se dan cuenta si ustedes no saben qué es una rosácea al menos, que te produce un ojo seco, y si el paciente de repente te dijo, en tu historia clínica, sí, ¿tienes algún problema? Sí, yo sufro de rosácea.
Uy, carambas. Entonces ya tú sabes, si tú ya estuviste en la clase y entendiste esta clase, dirás, ah, no, el profesor me dijo en algún momento que estos pacientes yo no le podría indicar un lente de contacto. Pero el paciente dice, yo necesito un lente de contacto. No, porque tú tienes un problema y ese problema te conlleva una resequedad ocular y el lente de contacto te podría perjudicar más y podrías hasta perder la vista por usar un lente de contacto. Bien, se dan cuenta de tener un conocimiento básico para indicar un lente de contacto. O sea, por eso vuelvo a repetir, acá no es ponernos contactólogo al que pone un lente de contacto. Para adaptar un lente de contacto hay que conocer incluso de esto, ¿ya? Entonces ya saben, los factores de riesgo que nos pueden producir las úlceras, uso de lente de contacto, traumatismos, enfermedades de la superficie ocular, inmunosupresión, diabetes, deficiencia de la vitamina, infinidad de factores que nos pueden conllevar o nos pueden llevar a una úlcera corneal, ¿ya? Bueno, ¿qué nos produce la úlcera corneal? Definitivamente es una herida abierta, nos va a producir dolor, nos va a volver totalmente fotofóbicos, no vamos a querer recibir nada de luz, ¿no? Como pasa en los pacientes que tienen rosácea avanzada con queratitis, ¿no? Ellos viven, por eso, no les puede llegar del sol. ¿Por qué? Porque tienen fotofobia también, fuera, aparte de que se activa su problema dermatológico, ¿no? Visión borrosa, definitivamente tu primer lente natural está alterado, está dañado, está con una herida. ¿Qué vas a poder ver con ese lente? Y eso va a conllevar que el organismo mande macrófagos a atacar esas bacterias, hay una lucha y empieza a generar secreción mucopurulenta, ¿no? Entonces es una clínica de cómo podemos ver una úlcera muy avanzada con una fluoresceína, con una tinción, ¿no? Acá mira, la úlcera carcomió casi lo que el 70% de esa córnea. Entonces, ¿ustedes creen que una persona con esa úlcera va a poder ver? Definitivamente no, ¿no? Imagínense, No. ya perdió ese ojito. Y la cicatrización, ya vamos a ver cuando hagamos anatomía, que solamente de las 5 capas que tiene la córnea, una se regenera y 2, ¿no? Manda fibras de colágeno para reparar, pero no se regenera. Entonces, si la úlcera ha sido muy profunda, definitivamente va a quedar secuelas, va a quedar cicatrices que va a impedir la visión central incluso. ¿Ya? Ok, chicos, creo que vamos con la hora, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bien, chicos. Profesor, gracias por la clase. Muy interesante, gracias, profesor. Ya, Buenas noches y gracias. Gracias. Profe, baje la otra clase de ayer, por favor. Ya, listo. Eso ya lo va a hacer. La tarea Una donde se consulta. sube. Yo soy nueva. A ver, la tarea está en el curso de anatomía, ¿ya? Sí. Dice, busca la carpetita tarea, abres el clic de tarea y ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. Dibujar un globo ocular en una hojita y subirlo a la plataforma. Profesor, una pregunta. Muchas gracias. Cuando hagamos las prácticas, ¿vamos a poder ver esos diferentes tipos de ojos que nos está enseñando en estas diapositivas? Si es que hay la oportunidad de ver pacientes, o sea, sí, si es que hay, como te digo, la oportunidad de los pacientes, lo van a poder ver, ¿no? O sea, generalmente eso ustedes van a llevar, por ejemplo, esto en patología ocular, creo que es en 5º o 6º ciclo. Y si es que si hay algunos docentes que le dicen que traigan a sus pacientes para que lo evalúen en el instituto. ¿Ya? Entonces, de repente van a tener la oportunidad. Ahora, lo que sí van a hacer es entre ustedes, con el profesor Severo, van a tener la oportunidad de hacerse sus fondos de ojos, porque él tiene los equipos, ¿no? Tiene el retinógrafo, tiene el tonómetro, van a tomarse la presión, tiene lámparas de hendidura, tiene autorrefracto, o sea, el instituto está bien equipadito en ese aspecto, ¿no? Hasta donde yo sé, han llevado pacientes para que sean evaluados ahí. Entonces, y el profesor Severo, si tiene pacientes, yo sé que los llama